Vamos a esperar que ya se Buenas está. tardes. Bienvenidos a nuestra transmisión semanal, en donde hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo desde Canadá, y está con nosotros en esta mañana tarde. Me voy a permitir presentar a mi alumna Maura Jennifer López Olvera, quien estará a cargo de moderar y presentar a nuestro ponente. Muchas gracias, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que se están conectando a través de la página de Facebook. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta conferencia titulada Atención Inicial del Recién Nacido con Riesgo ACOR, Intervenciones de Enfermería. A los que nos ven les recordamos dejar sus comentarios, preguntas para posteriormente darle lectura, y además de invitarlos para que nos ayuden a compartir esta conferencia a amigos, colegas, y pues que sean más personas las que se conecten y pues puedan visualizarla más tarde. Recordamos que esta sesión se queda guardada en la página de servicios de videoconferencias. Pues como introducción, les dejo esta siguiente frase: el bebé es un ser humano inmaduro y extremadamente dependiente. También es un individuo que sufre de experiencias y las almacena. Las implicaciones prácticas de estas afirmaciones son fundamentales para quienes tratan los estadios más precoces de su vida. Para la mayoría de los profesionales de salud, pocos eventos son tan desafiantes como el atender un recién nacido enfermo o prematuro. Por lo tanto, no es sorprendente que el manejo y la estabilización de estos pacientes se ha identificado ya como un tema prioritario y de estudio dentro de los nuevos programas tanto de educación como de investigación. Los grandes avances médicos y tecnológicos acontecidos en los últimos años en el área de neonatología han influido positivamente en la supervivencia de los neonatos ingresados a la unidad de cuidados intensivos neonatales. La mayor parte de estos niños son recién nacidos pretérmino. No solo han aumentado su supervivencia, sino también la calidad de vida que tienen posteriormente. Gracias a cuidados especiales en donde se incluye la atención centrada en la familia, el trabajo en equipo y el enfoque multidisciplinario en la capacitación. Para mí es un honor, y también para la especialidad de Enfermería Clínica Avanzada con énfasis en cuidado neonatal, darle la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Horacio Osiovich. Él es egresado de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Realizó su residencia en neonatología en la maternidad Sarda, igual en Buenos Aires, Argentina. Forma parte del Fellowship de Investigación en Neonatología en la Universidad de Miami, Florida. Es neonatólogo y director del programa de Fellowship en Neonatología de la Universidad de Alberta, Edmonton, Canadá. También es jefe de servicio de neonatología del Children's and Women's Hospital en Vancouver, Canadá, y es profesor clínico de neonatología de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. Doctor Osiovich, sea usted bienvenido. Puede comenzar con su presentación. Bueno, muchísimas gracias a Ivette y a Maura por invitarme a dar esta charla y por la presentación. Lo que voy a hacer hoy es hablar con ustedes acerca del programa ACORN, que es Atención Inicial del Recién Nacido de Riesgo. Entonces, todo en neonatología comienza a las 3 de la mañana. Nace un recién nacido por vía vaginal a las 32 semanas de gestación. Este recién nacido no respira espontáneamente, tiene una frecuencia cardíaca de 70 y presenta cianosis. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace? ¿Qué hacemos con ese recién nacido? Bueno, yo creo que la respuesta es fácil. Lo que vamos a hacer es la reanimación neonatal. La Academia Americana de Pediatría comenzó hace muchísimos años con el desarrollo de este programa de reanimación neonatal, y los diferentes países de todo el mundo toman las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría
y desarrollan sus propias guías para la resucitación del recién nacido. Y esto es un ejemplo de la última edición. Bueno, nace este recién nacido, uno lo reanima y ahora tiene 20 minutos de vida. El recién nacido presenta dificultad respiratoria y requiere CPAP para mantenerse rozado. Entonces, ¿cómo uno hace para evaluar el grado de dificultad respiratoria y si necesita oxígeno, cómo administrarlo? ¿Cómo organiza de forma sistemática el cuidado ¿Qué integral necesitabas? de este recién nacido? ¿Y cómo entrena al equipo de Ahorita esa? sí, ahorita le mando mensaje. Sigue, si quieres esperarme, ahorita te le mando. Es que estoy en una videoconferencia. No, pero ahorita te le mando. Sí, no, Bueno, el programa de reanimación nos da pautas, vía aérea, circulación, cómo se reanima el niño, pero una vez que uno culmina con todo esto, ya tiene al niño y qué es lo que hace, cómo pone todas las piezas juntas una vez que este recién nacido está reanimado. Entonces, de ahí viene ECON, es cómo organizar el cuidado de este recién nacido que a lo mejor fue reanimado o a lo mejor está Luxin o a lo mejor viene a una emergencia. ¿Cómo va a ser uno para hacer eso? Entonces, a partir de ahí, un grupo de neonatólogos, de enfermeras neonatales, de médicos de familia, de obstetras, se juntaron para decir, bueno, ya tenemos el programa de reanimación. ¿Qué es lo que vamos a hacer para estabilizar a este recién nacido si necesita ser estabilizado? Entonces se creó este programa ACORN, que es un programa educacional sin fines de lucro que incorpora la enseñanza a base de algoritmos y de secuencia y brinda conocimientos para la estabilización del recién nacido a través de un taller interactivo, un manual de trabajo y un libro. Lo que hago o lo que voy a hacer hoy es ya presentarle en una hora qué es ACORN, pero hay un libro, hay un taller, hay manuales de trabajo, hay muchísimas cosas. Por supuesto que es un libro muy grande y está el libro ECON y el programa educacional ECON. El objetivo no es estudiarse de memoria todo el libro, sino entender cuál es el proceso y cómo actualizar a estos recién nacidos. Entonces, ECON está diseñado para guiar a cualquier personal de salud llamado al cuidado del recién nacido a riesgo, sin importar su experiencia en emergencias neonatales o la complejidad de la situación. ECON es un lenguaje común y es un marco sistemático que organiza el manejo del recién nacido a riesgo o enfermo y está basado en prioridades, orientado clínicamente e integra análisis, monitoreo, diagnóstico, evaluación e intervenciones. A través de ECON se hacen escenarios clínicos, especialmente durante los talleres, con diferentes problemas de menor a mayor complejidad y facilita y enriquece el aprendizaje de todo el equipo de salud. Entonces, ¿cuáles son quizás las condiciones para hacer ACORN? Bueno, hay un libro, la idea es tener el libro y leerlo. Luego, asistir a estos talleres, y estos talleres son multidisciplinarios, algo que es muy importante, que para el cuidado del recién nacido se necesita todo un equipo. Y el equipo, las personas más importantes del equipo son el médico, la enfermera, en los casos de que tengan un terapista respiratorio y, por supuesto, la familia. Entonces, estos talleres son multidisciplinarios. A veces incluso invitamos a personal que hace transporte de los recién nacidos y la idea es que el grupo trabaje en equipo, como si fuera en la vida real, que es lo que pasa en nuestras unidades. ¿A quién aplica ECON? ECON aplica a un recién nacido que necesita ayuda durante la transición de la vida fetal o aquel recién nacido que está enfermo
o a riesgo de enfermar en las primeras horas o días de vida. Entonces, uno puede aplicar ECON en la sala de parto, en Leucin, en la maternidad, en la sala de internación conjunta entre la madre y el recién nacido, o quizás en la emergencia, si se presenta a un recién nacido en la emergencia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de ECON? Es identificar al recién nacido de riesgo o enfermo, determinar si un recién nacido necesita reanimación inmediata, y la reanimación en ECON es diferente a la RCP. Realizar una evaluación sistemática de la condición de recién nacido, empezar a desarrollar diagnósticos de trabajo. Muchas veces no se llega al diagnóstico final en los primeros minutos, horas de vida, e iniciar el manejo específico basado en categorías diagnósticas específicas. ECO trata de identificar también los recursos disponibles para el cuidado del recién nacido en centros locales y de referencia. También sirve para identificar y preparar a un recién nacido que pueda necesitar transporte, y ayuda a describir tipos de apoyo que se puedan necesitar para el recién nacido, para su familia y para todo el equipo de salud. Entonces, cuando hablamos de ECON, tiene 4 partes muy grandes. Uno es el proceso, que es lo que vamos a hablar durante toda esta hora. ECON también tiene muchas herramientas que nos va a ayudar a diagnosticar o a categorizar al recién nacido. Durante los talleres de ECON y en el libro se implantan muchos conocimientos que hoy no los vamos a poder realizar, y también se enseñan algunas habilidades como la inserción de catéteres, el drenaje de un neumotórax, la interpretación de radiografías, la interpretación de gases. Entonces, lo que dije anteriormente, que vamos a hablar, el proceso es lo que vamos a pasar más tiempo, y este proceso está basado en algoritmos que comienzan con la identificación del recién nacido de riesgo o que está enfermo, para establecer si es necesaria colocarlo en ECO o si hay que reanimar a este recién nacido. Recuerden que no solo se reanima en la sala de parto, a veces hay que reanimar en la UCSIN o a veces hay que reanimar en la sala de internación conjunta. Y cuando mira uno ECO, este es el flujograma de ECO, que como ven acá aparenta ser muy complejo, pero vamos a ir paso a paso para que ustedes lo puedan ir entendiendo. Entonces, vamos a comenzar identificando aquel recién nacido de riesgo. Luego vamos a pensar si ese recién nacido requiere resucitación o no. Vamos a hacer una evaluación primaria que va a pasar por el sistema respiratorio, el cardiovascular, neurológico, quirúrgico, líquidos y glucosa, ictericia, termorregulación. Nos va a llevar también a la infección, nos va a llevar a desarrollar una lista de problemas que nos va a llevar a entrar a las secuencias, durante el cual vamos a apoyar al recién nacido, al equipo de salud y a la familia, donde vamos a pensar en cuáles son los niveles de riesgo de ese recién nacido y en qué momento uno debería pensar en trasladar a ese niño a un centro de mayor complejidad. Entonces, durante ECON, uno, como dije anteriormente, uno tiene que identificar al recién nacido de riesgo, y para hacer eso se realiza la evaluación primaria basada en los signos de alerta. Y vamos a hablar de estos signos de alerta. Esta evaluación primaria produce una lista de problemas categorizados y priorizados para cada caso. Los problemas son abordados usando una serie de secuencias o algoritmos específicos. Entonces, como ven acá,
En cada punto hay estos signos de alerta, estos que ustedes ven con los marquitas, ¿eh? Entonces, recién nacido que no esté bien, factores de riesgo o necesita estabilización después de una reanimación, o un niño que tiene una respiración inefectiva o apnea, o tiene una cianosis central. Si esto uno lo corrige, pasa a ser una evaluación primaria. Y en la evaluación primaria, por ejemplo, en el sistema respiratorio, tenemos diferentes signos de alerta, entre los que encontramos dificultad respiratoria, una frecuencia respiratoria de más de 60, o aquel niño que recibe ventilación, intubación, o que se encuentra en CPAP. Como ven, algunos signos de alerta presentan un asterisco. Cuando vemos signos de alerta con asterisco, esto nos va a llevar más adelante a llevar a ese recién nacido a la secuencia de infección. Como ustedes ven, en cada uno de los sistemas hay de 3 a 4 signos de alerta. Y si uno contabiliza todos, hay aproximadamente unos 20, 25. Si uno realiza esa evaluación primaria, uno va a tener un buen diagnóstico de trabajo para la gran mayoría de los recién nacidos. Cuando vayamos a hacer todas las secuencias, vamos a ver cuáles son los signos de alerta de cada una de las secuencias. Entonces, por ejemplo, todo recién nacido que entra al USIN va a entrar a la secuencia de líquidos o fluidos y glucosa y a la de termorregulación, porque una vez que al recién nacido se la saca de su mamá, que es la que le provee alimentación, glucosa y temperatura, este recién nacido va a estar a riesgo de tener algún problema de glucemia o algún problema de temperatura. Entonces, uno va controlando estos signos de alerta y si el signo está presente, se coloca una palomita o un check mark que nos hace pensar cuál es el problema de este recién nacido. Una de las cosas que hacemos y que es muy importante el papel de la enfermería es en estos niños hacemos lo que nosotros llamamos pasos centrales consolidados. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno se encuentra con un recién nacido que está en algún problema? Bueno, número 1, pedido de ayuda, proporcionar calor, acceder a los equipos, a lo mejor hay que llamar a otra enfermera o un médico, fijarse bien que este recién nacido tenga las vías respiratorias permeables, entonces importante la posición y despejar las vías aéreas, especialmente si hay secreciones, comenzar con un monitoreo, el oxímetro del pulso, el monitoreo cardiorrespiratorio, tomar una buena presión sanguínea y signos vitales, nuevamente frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, peso, una glucosa, bilirrubina si al niño se lo encuentra histérico, proporcionar oxígeno o a lo mejor CPAP según sea necesario para mantener una saturación adecuada que en un primer momento la consideramos de 90-95%, la colocación de alguna bolsa, por ejemplo, si el chico tiene un defecto de pared abdominal o un defecto del tubo neural. Entonces, uno hace la evaluación primaria y si hay algún signo de alerta en cada una de las secuencias, lo que significa es que uno va a entrar a cada secuencia que tenga un signo de alerta. Esto nos lleva a una lista de problemas. En muchos casos, un recién nacido entra a todas las secuencias, pero en algunos casos el recién nacido entra a 1, 2 o 3, de acuerdo a cómo sea el caso. Entonces es muy importante realizar esa evaluación primaria. Entonces nos va a llegar a unas secuencias y todas las secuencias tienen un formato
bastante parecido. Van a entrar a la secuencia basado en los signos de alerta. Vamos a hacer algunos pasos centrales dentro de esa secuencia. Eso nos va a determinar qué tipo de atención hay que tener, si es una cosa grave, moderada o leve, cuál es la respuesta, cómo organizamos la atención, ver cuáles van a ser los pasos siguientes, empezar a pensar en un diagnóstico específico, un diagnóstico diferencial, y empezar a pensar en qué diagnóstico uno puede tener y qué manejo. Entonces, los signos de alerta son indicadores específicos de un problema en cada sistema. Los pasos centrales son tareas esenciales para ayudar en la toma de decisiones y organizar la atención. La organización de la atención es un enfoque prioritario para cumplir con los requisitos de estabilización de este recién nacido. La respuesta son los pasos necesarios inmediata para estabilizar este recién nacido. Los nuevos pasos son las tareas, que por ejemplo incluye historia clínica, examen clínico y físico enfocado, que proporcionan más información para formular un plan de diagnóstico y un manejo específico, y luego más adelante uno va a tratar de identificar la causa, el tratamiento y la necesidad de asesoría o de una gestación especializada. Entonces, en cada secuencia está indicado cuándo considerar la interconsulta, y cuando nos referimos a la interconsulta significa que una enfermera llame a otra enfermera, que una enfermera llame al residente, o que el residente llame al neonatólogo, o que el neonatólogo llame al cirujano o al cardiólogo, o que llamen a un centro de mayor complejidad, porque este niño no lo podemos manejar en nuestra unidad, por ejemplo. Lo que hemos incorporado también son los niveles de riesgos, que están basados en la condición clínica y también en la capacidad del hospital, de la unidad en donde uno se encuentra. Entonces, para cada secuencia hay un nivel de riesgo que puede ser verde, que son recién nacidos que por lo general no requieren de mucha atención, solamente mirarlos. Amarillos, que son recién nacidos que están clínicamente estables, pero que necesitan un mayor nivel de observación y pueden requerir consulta, o aquellos recién nacidos que aparecen en rojo, que son recién nacidos que están inestables o enfermos, que necesitan un alto nivel de observación y intervención, y son recién nacidos que por lo general van a requerir estar en una unidad de nivel 3. Entonces, esto es un ejemplo de cómo es la secuencia respiratoria. Como ven, tiene sus signos de alerta, sus pasos centrales, cómo vamos a organizar el cuidado, la respuesta, los pasos siguientes, el diagnóstico específico y el manejo específico. Entonces, en cuanto a los signos de alerta, en la secuencia respiratoria tenemos dificultad respiratoria. Y durante el taller de ECON definimos qué significa dificultad respiratoria. Frecuencia respiratoria, bueno, todo recién nacido que tiene una frecuencia respiratoria de más de 60 es anormal. Entonces, a ese recién nacido es un signo de alerta. Y aquel recién nacido que está intubado en asistencia respiratoria o ventilado o en CPAP es un niño que está apoyado desde el punto de vista respiratorio y obviamente tiene que entrar a esa secuencia respiratoria. Entonces, ¿cómo vamos a organizar el cuidado? Si este recién nacido tiene algún signo de alerta que nos hace entrar en esa secuencia respiratoria, bueno, administrar oxígeno para mantener una saturación entre 90 y 95. Comenzamos con eso y luego lo que hacemos es calcular el puntaje respiratorio si está respirando espontáneamente. Si el niño está intubado, no calculamos el puntaje respiratorio. Pero si el niño está respirando espontáneamente, aún con CPAP, calculamos el puntaje respiratorio, porque esto nos va a decir si ese recién nacido tiene una dificultad respiratoria grave, moderada o leve. Y entonces,
enseñamos durante el taller cómo se toma el puntaje respiratorio, que es muy simple de hacer y como ven, se ven unas 6 cosas como la frecuencia respiratoria, necesidad de oxígeno, retracciones, quejidos, sonidos respiratorios al auscultar y el grado de prematurez del recién nacido. Se da un puntaje de 0, 1 o 2 y como ven, de 40 a 60 un puntaje de 0, de 60 a 80 un puntaje de 1 y de más de 80 un puntaje de 2. Si el niño no requiere oxígeno, 0, menos de 30%, 1, más de 30%, 2. Sin retracciones, 0, leve a moderado, 1, grave, 2, sin quejido, 0, quejido con estimulación, 1, continuo y en reposo, 2, sonidos respiratorios fácilmente audibles, 0, disminuidos, 1 y muy poco audibles, 2, y de acuerdo al grado de prematurez, más de 34 semanas, 0, entre 30 y 34, 1 y menos de 30, 2. Cuanto más alto es el puntaje, mayor la gravedad y mayor lo que tenemos que hacer en el cuidado de este recién nacido. Una de las cosas que hacemos es tratar de mantener la saturación para todo recién nacido entre 90 y 95% a la que denominamos una saturación segura. ¿Por qué? Porque niños que tienen una saturación entre 90 y 95% seguramente no van a estar ni hipóxicos ni hiperóxicos, que es lo que uno quiere evitar en un recién nacido. No quiere tener la saturación muy baja y muy poco oxígeno, porque eso perjudica al cerebro, pero tampoco quiere tener las saturaciones muy altas y mucho oxígeno, porque eso sabemos que produce problemas de retinopatía del prematuro. Entonces, uno toma el puntaje respiratorio y decide si ese recién nacido tiene un problema leve, moderado o grave, y de acuerdo a eso va a actuar. Si es un problema leve, no va a hacer nada. Si es un problema moderado, seguramente va a empezar con CPAP. Y si es un niño con un problema de tipo serio, ese chico o grave, va a empezar a intubarlo. Y a partir de ese momento, uno va a pensar, ok, basado en el diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si estamos entonces a esos niños va a haberle que tomar una radiografía de tórax, va a haber que hacer algunos gases sanguíneos y en la radiografía de tórax podemos ver si el niño presenta un neumotórax, habría que drenarlo. En el taller enseñamos a cómo drenar, enseñamos a cómo interpretar una radiografía para detectar la presencia de un neumotórax, enseñamos a distinguir en una radiografía entre una taquipnea transitoria recién nacido o un síndrome de dificultad respiratoria, una enfermedad de membrana hialina, pensar si el niño necesita o no surfactante. Hablamos de cómo dar el surfactante, ya sea por intubación o a través del método LISA o MIST, y entonces empezamos a movernos en esa secuencia respiratoria. Y a los niños, en base al problema que tiene, los dividimos en diferentes niveles de riesgo. Un nivel verde, que es un niño que por lo general tiene una dificultad respiratoria leve, que dura menos de 6 horas, que requiere menos del 30% del oxígeno y que ese niño puede quedarse en el sitio de atención. Un niño con un riesgo amarillo es un niño que ya no está tan estable, que seguramente va a requerir el apoyo de CPAP, entonces requieren mayores niveles de atención y de consulta, quizás hacer laboratorios, más monitoreos, y aquel niño que se encuentra con más de 30% de oxígeno, que está intubado, que no está mejorando, es un niño que
va a requerir una atención en un hospital de nivel 3. Si su hospital lo tiene, perfecto, y si no, hay que empezar a pensar en trasladar a este recién nacido. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a la segunda secuencia, que es la secuencia cardiovascular. Y como ven, es una secuencia que también es muy importante, y como toda secuencia, empieza con sus signos de alerta, nos va a llevar a completar una tabla de evaluación clínica. Eso nos va a llevar a hacer algunos diagnósticos diferenciales y pensar cuáles son los siguientes pasos que tenemos que tener. Entonces, esto es muy importante, cuáles son los signos de alerta que ustedes los pueden detectar cuando están examinando a este recién nacido. Tenemos la presencia de un recién nacido que se encuentra pálido, reticulado gris, o un recién nacido que tenga pulsos débiles o una tensión arterial baja. Estos son signos de alerta que nos llevan a entrar a este niño a la secuencia cardiovascular. ¿Y qué uno tiene que pensar cuando estos niños presentan estos signos de alerta? Bueno, uno tiene que pensar que este niño puede estar en un shock. Entonces, es muy importante que el chico está chocado, y este shock puede estar compensado o descompensado. Entonces, idealmente habría que evitar el shock, pero si se lo diagnostica, hay que tratar de compensarlo antes que este recién nacido se descompense. Como ven, en los signos de shock hay asteriscos que nos van a llevar a pensar en la secuencia de infección. También se puede presentar un recién nacido que está cianótico y que no responde a oxígeno. Bueno, esto nos va a hacer pensar más en que es un problema cardíaco y no un problema de tipo respiratorio. No sé si en México están haciendo el test de cribado de cardiopatía congénita severa, que es muy importante. Estos tests se están haciendo en los últimos 5 o 10 años alrededor del mundo, que lo vamos a explicar dentro de un ratito, que nos pueden servir para detectar tempranamente una cardiopatía congénita crítica antes que este recién nacido se presente chocado. Y la otra cosa que es importante cuando uno hace los signos de alerta, aquel niño que se encuentre muy taquicárdico. Y estamos hablando cuando un recién nacido presenta con frecuencias cardíacas por arriba de 200 latidos por minuto, y por lo general son secundarias a una arritmias. Entonces, una vez que uno toma los signos de alerta, y si alguno de los recién nacidos tiene algunos de estos signos de alerta, lo que tenemos que hacer es la evaluación clínica de la circulación. Entonces, para ver si este niño que se presenta con un problema cardiovascular es un problema estable o inestable. Entonces, cuando uno hace el examen cardiovascular, uno tiene que empezar aún sin tocar al recién nacido. Ya solamente mirándolo, uno puede pensar si este recién nacido se encuentra bien o mal antes de usar el estetoscopio, antes de tocar a ese recién nacido. Entonces, uno comienza viendo el tono, la actividad o el nivel de alerta. Un recién nacido que tiene un tono normal, activo, alerta, con buen aspecto, es un niño que está estable. Pero un niño que tenga un tono disminuido, indiferente, letárgico, es un niño estable, que está inestable. La perfusión, un niño que está bien perfundido, rosadito, que periféricamente uno lo encuentra calentito, bueno, es un chico estable. Es totalmente diferente a un chico que se encuentra pálido, reticulado, gris. Estos son chicos que están choqueados. La otra cosa que es muy importante, que se debe hacer y todas las enfermeras deben hacer,
cuando examinan un recién nacido es la palpación de los pulsos. En un recién nacido estable los pulsos son fáciles de palpar, pero en un recién nacido inestable los pulsos pueden estar débiles o ausentes, o a veces uno puede tener que los pulsos femorales pueden estar más débiles que los pulsos braquiales y pensar que hay un problema de una coartación de la aorta, por ejemplo. La otra cosa que es importante es la tensión arterial media, que uno la considera normal si la tensión arterial media es mayor o igual a la edad gestacional en semana y anormal si es menor que la edad gestacional en semana. Pero la tensión arterial es solo un parámetro. El resto de las cosas son también muy importantes. El tiempo de relleno capilar, menos de 3 segundos o más de 3 segundos. Temperatura de la piel, el chico se lo encuentra cálido o frío. Frecuencia cardíaca, normal 100 a 160, anormal, bueno, más de 160 o más de 180. Diuresis, especialmente en un recién nacido de más de 24 horas, más de 1 mililitro por kilo por hora o menos de 1 mililitro por kilo por hora. El shock está presente cuando coexisten signos de perfusión crítica en un recién nacido con disminución del tono, actividad y el estado de alerta en ausencia de una explicación alternativa. Entonces, ves que uno completa esa tabla de evaluación clínica que es muy importante, uno va a pensar si ese niño está en shock, si ese niño está con una cianosis que no responde a la administración de oxígeno, o en el caso de una falla del test de cribado o una frecuencia de más de 220 latidos por minuto, uno comienza a hacer diagnósticos diferenciales y comienza a hacer diagnósticos diferentes, pruebas diferentes y tratamientos diferentes. Si uno se encuentra con un niño que uno piensa que está chocado, obviamente a ese niño, si no tenía, hay que colocarle una vía, hay que expandirlo y hay que tratar de pensar por qué este chico está chocado. Tiene un shock de tipo hipovolémico, tiene un shock de tipo séptico. ¿Qué es lo que ocurre con este recién nacido? Durante, obviamente, el taller son las cosas que vamos explicando. Entonces, este chico requiere el uso de inotrópicos o algunas drogas inotrópicas o vasotrópicas, qué droga usar, qué droga no usar. En el caso que un recién nacido no responde a administración de oxígeno, bueno, se puede hacer la prueba de hiperoxia, que vamos a hablar más adelante, o hacer una ecocardiografía para ver si este niño tiene una cardiopatía congénita crítica, o en un chico que falla el test de cribado para una cardiopatía congénita crítica, también una prueba de hiperoxia, o hacerle una ecocardiografía. En un niño que presenta un ataque a arritmia, seguramente hacer un electrocardiograma, colocar un acceso vascular, quizás consultar con el cardiólogo. Entonces, una de las cosas que enseñamos es hacer la prueba de hiperoxia si uno no tiene una ecocardiografía. Y en la prueba de hiperoxia lo que consiste es dar oxígeno si uno se encuentra con un recién nacido cianótico. Cuando uno se encuentra con un recién nacido cianótico, si el problema es respiratorio, por lo general este recién nacido no solo se va a encontrar cianótico, pero sino también con algún grado de dificultad respiratoria. ¿En qué consiste el test de la hiperoxia? Consiste en darle oxígeno a este recién nacido y dándole oxígeno a este recién nacido, si el problema es de tipo respiratorio, por lo general la saturación va a aumentar. Con el aumento de oxígeno, la saturación va a aumentar. A lo mejor no va a llegar a ser normal, porque a lo mejor el chico tiene muchas atelectasias, a lo mejor hay que darle PIP, a lo mejor hay que intubarle y darle presión, pero en un chico cianótico con un problema respiratorio, por lo general
va a responder a oxígeno. No es lo mismo cuando hay un chico que está cianótico secundario a una cardiopatía congénita cianótica. Por más oxígeno que uno le dé, la sangre que no toma contacto con los pulmones, porque no pasa a través de los pulmones, no se va a oxigenar y uno le puede dar todo el oxígeno que quiere, pero esta cianosis se debe a la mezcla de sangre oxigenada y sangre no oxigenada. En el taller damos muchos ejemplos de cómo tomarlo, pero eso es importante para que ustedes piensen. Ante un chico cianótico le damos oxígeno. Si mejora, bueno, seguramente el problema respiratorio. Si no hace absolutamente nada, pensamos más en un problema cardíaco. Por supuesto, hay que hacer radiografías, hay que hacer ecocardiografías, hay que hacer miles de cosas, pero para tener una idea como para empezar. La otra cosa es el test de cribado, y acá ven el algoritmo de cómo hacerlo, donde se toma antes que el niño se vaya de alta, especialmente esto para recién nacidos normales, que a lo mejor se encuentran con la mamá y la internación conjunta, se le toma la saturación entre las 24 y 36 horas de vida, se hace preductal y postductal, es decir, preductal en la mano derecha y postductal uno puede usar cualquiera de los dos piecitos y tomar la saturación y de acuerdo a lo que nos da, ustedes van a seguir este algoritmo y nos va a demostrar aquel chico que pasa este tren cribado y aquel niño que es anormal y que debe repetirse o hacer una ecocardiografía. Deben recordar que existen muchas cardiopatías congénitas que son dependientes del ductus arterioso. Y el ductus arterioso, por lo general, aún en un recién nacido de término sano, no se cierra entre las primeras 48 y 72 horas. Entonces, este niño puede tener una cardiopatía congénita severa, pero como el ductus se mantiene abierto, aparenta estar totalmente asintomático. El niño se va a la casa, día 3 o 5 de vida, el ductus se cierra y este niño, por lo general, es readmitido en la emergencia y el niño está chocado y uno no sabe si este niño tiene una sepsis o si este chico tiene una cardiopatía congénita crítica que es ductus dependiente. La otra cosa que es importante y por qué tomar las saturaciones en los recién nacidos, que aunque a ustedes les parezca mentira, nuestros ojos no son muy buenos para detectar cianosis. Entonces, uno puede tener a un niño con una saturación de 85%, que es totalmente anormal. Y aún gente bien entrenada, el chico tiene una saturación de 85, 88%, que es totalmente anormal, y uno mira a ese niño y el niño aparente estar rosado. Pero ¿es normal o no? El niño está rosado, pero la saturación es baja, 85, 88%. Entonces, esta prueba de cribado muchas veces hasta nos pueden detectar algunas malformaciones también de tipo cianóticas. Entonces, es muy importante hacerlo antes de que el niño se vaya de alta. En la secuencia cardiovascular también tenemos niveles de riesgo verde, amarillo y rojo. Los recién nacidos en verde son los chicos que se encuentran bien, pasan la prueba sin ningún problema. En amarillo son aquellos que necesitan un mayor nivel de atención, pueden necesitar una consulta. Y los niños en rojo son aquellos niños que se presentan en shock, con una cianosis que no responde a la administración de oxígeno, con una acidosis láctica. Son niños que necesitan estar en un nivel 3, con una interconsulta a un cardiólogo, a veces a un cirujano cardiovascular.
Brevemente vamos a pasar a la próxima secuencia, que es la secuencia neurológica. Y esto es importante mencionar. Esto es lo que debe hacer cada enfermera cada vez que se encuentra con un recién nacido. Hacer esa evaluación primaria. Es una evaluación primaria que se hace muy rápidamente. Entonces, como ven aquí, tenemos la secuencia neurológica. La secuencia neurológica, hay unos signos de alerta, como el tono, que puede ser el tono de la actividad normal, movimientos anormales y riesgo de encefalopatía hipóxico-isquémica. En la secuencia neurológica vamos a ver lo que es la tabla de evaluación de la encefalopatía, que es algo que lamentablemente vemos bastante en todo el mundo, y en niños que tienen una encefalopatía, ver si esos niños están a riesgo de una encefalopatía hipóxico-isquémica para ver cuáles son los pasos a seguir. Entonces, estamos hablando de los signos de alerta. Dijimos que una de las cosas que es importante y que la enfermera debe saber es evaluar el tono del recién nacido. Y el tono del recién nacido, uno sabe que ese tono muscular incrementa y mejora con la edad gestacional, pero no es lo mismo tener a un recién nacido que está sin hacer ninguna actividad, comparado con un recién nacido que tiene un muy buen tono, es totalmente diferente. Existen diferentes maneras de evaluar el tono y para distinguir si este chico tiene un tono normal, si el chico está hipotónico o si el chico está hipertónico. Entonces, durante los talleres enseñamos, mostramos algunas películas de cómo evaluar el tono del recién nacido, y es muy importante que la enfermera se dé cuenta, bueno, el chico lo veo con el tono disminuido, ¿qué es lo que le está pasando? Está más letárgico. La otra cosa que es muy importante, que también son parte de los signos de alerta, es tratar de distinguir entre si este recién nacido tiene un temblor o una convulsión, porque muchas veces el tratamiento es el mismo, pero hay que saber diferenciar uno del otro. Entonces, uno ve la convulsión, puede acompañarse con mirada o movimientos oculares anormales. Por lo general, el temblor está inducido por estímulo, mientras que la convulsión aparece solamente por sí solo. El temblor, por lo general, uno lo controla con una flexión pasiva, y eso no ocurre con la convulsión. El temblor es un movimiento, por lo general, mucho más rápido, mientras que la convulsión es un movimiento mucho más rítmico, y muchas veces en las convulsiones se acompañan con cambios autonómicos, como cambios en la tensión arterial o en la frecuencia cardíaca o la presentación de apneas, movimientos de chupeteos, y no las convulsiones típicas que uno ve en el lactante. En el taller mostramos muchos ejemplos de diferentes tipos de convulsiones, pero es importante que la enfermera piense en un chico que tenga cambios súbitos de la tensión arterial o de la frecuencia cardíaca o de la saturación o de la apnea, o una mirada fija, un movimiento de chupeteo, pensar que ese niño puede estar teniendo una convulsión. Entonces, en la secuencia neurológica habíamos hablado de la evaluación clínica de la encefalopatía. Lamentablemente, vemos muchos recién nacidos que nacen con algún grado de asfixia, y entonces es importante
tratar de pensar cuál es el grado de encefalopatía que este recién nacido tiene para determinar el tratamiento y pensar y discutir con la familia cuál puede ser el outcome a largo plazo neurológico de este recién nacido. Entonces, ¿cuáles son las categorías que uno ve? Nivel de alerta, actividad espontánea, la postura, el tono, los reflejos, cómo están las pupilas, las frecuencias cardíacas, la presentación de convulsiones o no. Entonces, es importante que una enfermera, cuando haga el examen neurológico de este recién nacido, se fije en todos estos aspectos. Y como ven en la tabla, no voy a ir nombrando uno por uno, existen signos que hablan de un problema que sea leve, moderado o grave. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, si el examen neurológico es normal, perfecto. Un chico que presenta con una encefalopatía de tipo leve, por lo general, el outcome neurológico de estos chicos es bastante normal. Una encefalopatía de tipo grave es secundario a una muerte o problemas neurológicos muy, muy graves a largo plazo, y un niño con una encefalopatía moderada, el outcome de ese chico puede ir desde normal o puede ir a tener algunos problemas neurológicos a largo plazo de tipo más moderado. Entonces, una de las cosas que es importante es, como dije anteriormente, los signos de alerta, completar la evaluación de encefalopatía y rápidamente tomarle la glucemia a este recién nacido. ¿Y por qué hacer eso? Porque un recién nacido, por ejemplo, puede comenzar con temblores, espero que no lleguen a convulsiones, una cosa que no llegue a convulsiones. El chico puede estar con temblores y pensar que está encefalopático, porque el chico puede estar hipoglucémico. Entonces, importantísimo es la toma de glucosa, menos de 2,6 milimol por litro o aproximadamente 45, 45 en la escala. Entonces, si estamos con un niño que tiene una glucemia baja y el niño entra a la secuencia neurológica, es decir, por temblores, ese chico hay que tratarlo y hay que darle un bolo inmediato de destrozado al 10%, a través de 15 minutos, y comenzar con la administración de una glucosa continua. En este caso estamos con un recién nacido, que está sintomático, que presenta con temblores o convulsiones. Uno le toma la glucemia y tiene una glucemia baja. Entonces a ese chico hay que tratarlo, porque es una emergencia. Uno no quiere que esa glucemia, que es de 44, 45, sea más baja. Uno no quiere tener un chico sintomático con una glucemia de 30 o de 20. Ahora, si ese recién nacido se presenta con movimientos anormales, tiene una glucosa normal y uno piensa que ese chico tiene movimiento de tipo convulsivo, bueno, se hace la evaluación para ver si ese chico tiene convulsiones o no y se lo empieza a tratar. Durante el taller enseñamos los diferentes tratamientos disponibles para ese recién nacido. Y acá les comenté qué hacer si ese recién nacido presenta una hipoglucemia de tipo sintomática. La otra cosa que es importante es el riesgo de encefalopatía hipóxica isquémica, y sería ideal si tienen un electroencefalograma o un encefalograma de amplitud, colocarlo en un recién nacido. Y la idea es tratar de distinguir si el niño tiene una encefalopatía leve o no tiene encefalopatía, o si tiene una encefalopatía moderada o grave. Si el niño tiene una encefalopatía leve o nula, uno a ese niño lo sigue observando, sigue haciendo
todo el cálculo neurológico. Ahora, si un recién nacido tiene una encefalopatía moderada o grave, esos recién nacidos se benefician de una hipotermia terapéutica. Entonces, hipotermia terapéutica se aplica a recién nacidos de más de 35 semanas con una encefalopatía hipóxico-isquémica en las primeras 6 horas de vida. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Estos por lo general son recién nacidos que nacen asfixiados, o sea, que tienen un cordón, un gas de cordón con un pH bajo, o que tiene un gas de cordón o en la primera hora de vida con una acidosis metabólica muy importante, con una historia de un evento perinatal agudo, con APGARs muy bajos que todavía continúan a los 10 minutos, que requieren bastante reanimación y que presentan encefalopatía moderada o severa, que puede ser con o sin convulsiones, y con la presencia de por lo menos un signo en más de 3 de las columnas de moderada o severa. Entonces, la hipotermia terapéutica se utiliza en recién nacidos de más de 35 semanas con encefalopatía hipóxica isquémica moderada o severa, si se comienza dentro de las primeras 6 horas de vida. Y lo que uno hace es iniciar lo que se llama, si este recién nacido cumple con todo eso, la hipotermia terapéutica. Y la hipotermia terapéutica consiste en disminuir la temperatura corporal entre 33 a 34 grados por 72 horas. Entonces, para hacer la hipotermia terapéutica, uno inicia el enfriamiento pasivo, apagando la cuna radiante, quitando el gorro y la ropa, y uno hace lo que se llama o una hipotermia corporal total, usando una manta o colchón por donde circula agua para mantener al paciente en el rango de temperatura deseado, o a través de una hipotermia cerebral selectiva, que es un gorro por el que circula agua para alcanzar la temperatura en el cuero cabelludo. ¿Y uno por qué hace eso? Porque, como dije anteriormente, niños que tienen una encefalopatía moderada o grave pueden llegar a tener un problema neurológico severo a largo tiempo. Se hicieron muchos estudios donde se demostró que usando esta hipotermia terapéutica en aquellos niños con encefalopatía moderada o severa, el outcome neurológico en alguno de ellos mejoraba. Entonces, ya ahora se está utilizando esta hipotermia terapéutica para estos pacientes. Brevemente voy a pasar a la secuencia quirúrgica. Aquí ven la secuencia quirúrgica, y básicamente la secuencia quirúrgica, los signos de alerta van a ser defectos de la pared abdominal, como la gastrosquisis o la enfalocele, defecto del tubo neural, como una espina bífida oculta, con meningocele, mielomeningocele o mielosquisis, un niño que presenta vómitos e incapacidad para tragar, como puede ser una atresia de duodeno, de sesuno, una malrotación, incapacidad para tragar, como una atresia esofágica, con fístula o sin fístula, un niño que presenta con una distensión abdominal, que puede ser una enterocolitis necrotizante, un vólvulo, un chico que se perfora, o un niño con eliminación tardía de meconio, un ano imperforado. Y ese ano imperforado puede ser con o sin fístula, o puede ser un niño que presenta una atresia colónica, un microcolon, un ilio meconial o una enfermedad de Hirschsprung. Entonces, ¿cómo vamos a organizarnos con ese chico? Bueno, va a ser basado si ese niño tiene un defecto de la pared abdominal, si ese niño tiene un defecto del tubo neural, o si el niño no tiene un defecto de la pared abdominal o tubo neural, ¿qué es lo que hacer? Entonces, ¿cómo cuidar a ese recién nacido? A través de
guantes estériles, cómo conservar a un niño por ejemplo, con un gastrosquisis, cómo colocar una sonda para descomprimir el abdomen. Y aquí ven el flujograma de qué es lo que hacer con este recién nacido. La otra cosa que es importante y que todos tenemos que pensar cuando estamos con un recién nacido es pensar en los fluidos o líquidos y glucosa. Y esta es otra de las secuencias que son muy importantes y que la enfermera cumple un rol fundamental en el cuidado de este recién nacido, ya sea a través de la alimentación enteral o la alimentación por vía endovenosa, la alimentación parenteral o lo que uno hace. Entonces, ¿cuáles son uno de los conceptos fundamentales? Es que todo recién nacido de término sano, que pueda permanecer con su madre y pueda alimentarse, no requiere monitoreo de glucemia. Ahora, en un recién nacido de término en riesgo de hipoglucemia, pero sano, capaz de permanecer con su madre y recibir alimentación temprano, realizar una toma de glucemia a las 2 horas de vida. Por ejemplo, sería un hijo de madre diabético, que el niño se encuentra sano, pero está a riesgo de hipoglucemia. ¿Por qué hacerlo a las 2 horas de vida? Porque sabemos que los niveles de glucosa bajan en la primera 2 horas de vida y después vienen los mecanismos de contrarregulación del recién nacido. Entonces, no hay que tomarlo muy temprano porque muchos de los niños, si uno lo toma muy rápido, va a estar hipoglucémico. Entonces, ¿cuáles son los signos de alerta de los fluidos, de la secuencia de fluidos y glucosa? Riesgo de hipoglucemia, una glucemia de menos de 47 miligramos por decilitro, o un niño que no está bien, no se alimenta o no debe alimentarse. Entonces, ¿cuáles son los niños que están a riesgo de hipoglucemia? Obviamente, los niños prematuros, cuanto más prematuro, más a riesgo de hipoglucemia, si no se comienza con líquidos rápidamente. Los pequeños y los grandes para edad gestacional, o sea, un retraso de crecimiento intrauterino o un hijo de madre diabética, un recién nacido que no luce bien, un recién nacido que no luce bien puede estar hipoglucémico. Aquel recién nacido que tuvo un estrés perinatal o está hipoxémico. Estos recién nacidos están a riesgo de hipoglucemia. Y también a todos recién nacidos que uno los separa de la madre para observar o tratar. ¿Por qué? Lo mejor para el recién nacido es estar con su mamá, porque le provee calor y comida. La glucemia la mantiene. Una vez que a ese niño se lo saca de la mamá, si uno no hace nada, está a riesgo de hipoglucemia. Entonces, para todo niño es importante calcular los requisitos de líquidos en función de la edad y del estado. Y uno va a determinar si a ese niño se lo puede alimentar o si no se lo puede alimentar. Y si el recién nacido enfermo o sintomático o no debe ser alimentado, es a un niño que uno le va a comenzar por una vía endovenosa. Si estamos en presencia de un recién nacido sano que puede alimentarse y tener riesgo de hipoglucemia, uno lo va a ver de otro punto de vista. Entonces, estas son las guías para administrar líquidos en recién nacidos. Entonces, en el día 1 de vida, uno por lo general empieza con, de acuerdo a si uno utiliza la vía enteral o la vía endovenosa, y en la vía endovenosa uno puede usar dextrosado, o si tienen a mano vía parenteral, uno va a empezar con la vía parenteral desde el primer día de vida. Y lo que ven aquí son las guías para administración de líquidos, ya sea por vía enteral o por vía endovenosa, a aquellos niños de riesgo. En un recién nacido normal, va a estar tomando el pecho de la mamá y estos cálculos no deben, obviamente,
realizarse. Entonces, lo que discutimos en ACORN y discutimos mucho es qué hacer en esos recién nacidos de riesgo, por ejemplo, un hijo de madre diabética o un recién nacido de bajo peso al nacer, un retraso de crecimiento intrauterino. ¿Qué hacer a ese recién nacido cuando uno le toma la glucemia y la glucemia es de menos de 47? Pero al recién nacido se lo ve bien? Bueno, a ese recién nacido lo que aconsejamos es continuar con la alimentación y a lo mejor administrar un gel de dextrosa. Durante el taller también pasamos muchísimo tiempo explicando cómo hacer el manejo de un recién nacido a riesgo de hipoglucemia, que está hipoglucémico y asintomático y que uno no quisiera sacarlo de la mamá. ¿Qué cosas se pueden hacer antes de sacarlo de la mamá para que el niño pueda continuar amamantándose? Entonces, con el uso de destrozado el gel destrozado, se pueden evitar la internación de estos niños de alto riesgo de hipoglucemia, que están hipoglucémicos, pero que no están sintomáticos. Entonces, en el taller le vamos mostrando cuáles son los caminos a seguir, qué pasa si ese niño continúa hipoglucémico, cuándo a ese niño hay que internarlo y de qué manera uno va a aumentar, por ejemplo, el contenido endovenoso para evitar la hipoglucemia. Y también hacemos diferentes niveles de riesgo, verde, amarillo y rojo, de acuerdo a la gravedad de este recién nacido. Nosotros estamos por la segunda edición de ACORN. En la primera edición de ACORN, lo que no teníamos era una secuencia acerca de ictericia. En la segunda edición hemos puesto, especialmente porque en muchos países de Latinoamérica nos pedían, sabemos que la ictericia es un problema muy común, entonces hemos incorporado una secuencia de ictericia. Y básicamente es bastante fácil de seguir. Uno comienza con riesgo de ictericia visible y bilirrubina en nivel de tratamiento. Entonces, uno lo que tiene que hacer es obtener una bilirrubina y comience a ver diferentes normogramas, si el niño necesita fototerapia, si el niño necesita una exsanguinotransfusión. Entonces, ¿cuáles son los recién nacidos a riesgo de ictericia? Los prematuros, cuanto más prematuro, mayor el riesgo. Otra población que es bastante grande son los prematuros tardíos, esos chicos de 35, 36 semanas al nacer, que son dados de alta dentro de las primeras 48 horas. Son chicos que son un poquito inmaduros y que muchas veces vuelven a las emergencias con una ictericia bastante severa. Madres con anticuerpos contra glóbulos rojos, un recién nacido con hematoma, un cefalohematoma importante, aquellos niños de origen asiático o de Medio Oriente o Mediterráneo, algunos que tengan una historia de un hermano con una hiperbilirubinemia severa, aquellos niños que son amamantados exclusivamente, es más común tener ictericia a los niños amamantados a pecho que a los amamantados a fórmula, desde ya que nosotros, todos los niños, queremos que se alimenten a pecho, aquellos que comienzan con alguna dificultad para alimentarse o deshidratación, y muchas veces una madre joven, grávida, tiene menos experiencia, menos leche y aumenta el riesgo de ictericia. Entonces, existen diferentes normogramas que van cambiando, que de acuerdo a la edad gestacional, mejor dicho, a las horas de vida y al nivel de bilirrubina, uno va colocando a estos niños y nos va a ayudar a determinar si estos niños tienen que comenzar fototerapia o una vez comenzado fototerapia, si esos niños requieren
umbrales de sanguinotransfusión y también lo que recomendamos hacer, score, que es si el chico con una bilirrubina alta, cómo se encuentra desde el punto de vista neurológico, que eso nos va a ayudar si el niño hay que hacerle un exsanguinotransfusión o no, es muy importante cómo esa bilirrubina afecta el sistema nervioso central. Entonces, para la secuencia ictericia también tenemos niveles de riesgo, verde, amarillo y rojo. Verde es un chico que no hacemos nada, quizás amarillo es un niño que comienza con un poquito de fototerapia, pero el rojo es aquel niño que seguramente va a necesitar una exsanguinotransfusión. La próxima secuencia, importantísima, esto es, las enfermeras la tienen que manejar muy bien, es la secuencia de termorregulación. Y es importante pensar las temperaturas, menos de 36,5, 37,5, riesgo aumentado de inestabilidad térmica, o esos niños que necesitan pensarse en que tienen una encefalopatía hipóxica isquémica y a lo mejor necesitan ser enfriados. Entonces, en aquellos niños que uno piensa en una encefalopatía hipóxico isquémica, ya habíamos hablado cuáles son los criterios, cuáles son los monitoreos y si hay que comenzar o no con esta hipotermia terapéutica. Para el resto de los niños es importante pensar cuáles son las pérdidas de calor. Esto es una condición que toda enfermera debe saber. Pérdida de calor a través de la convección, de la conducción, de la evaporación y la radiación. Hay que evitar todo eso. ¿Cuál es la mejor manera de evitarlo? Bueno, la mejor condición es el contacto piel a piel de la mamá, que va a mejorar la temperatura, minimiza el estrés por frío y facilita la transición térmica. Entonces, ¿cuáles son los niños que están a riesgo de inestabilidad térmica? Aquel niño que luce enfermo, los pretérminos, los pequeños para edad gestacional, los que tienen una lesión abierta, cuando la temperatura ambiente es muy bajo, y aquellos que están atendidos por nosotros, porque a lo mejor si uno no toma mucho cuidado con las temperaturas, esos niños pueden ponerse hipotérmicos o hipertérmicos. Y acá muestra cómo manejar la hipotermia de acuerdo a la edad gestacional o cómo hacerlo a través de la incubadora, cómo manejar la hipotermia. Los niveles de riesgo de termorregulación están marcados aquí. Los de recién nacidos con un nivel de riesgo amarillo requieren un mayor nivel de atención y pueden necesitar de una consulta, y los de rojo son los niños que están muy inestables. El cuidado de enfermería es fundamental para evitar estas pérdidas de calores en los recién nacidos. La última secuencia es la secuencia de infección y hemos puesto completar la tabla de evaluación de la infección. Entonces, ¿cuáles son los signos de alerta en la secuencia de infección? Los niños que están en riesgo de infección, signos de alerta con asteriscos o deterioro clínico. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de infección? Un niño que está, una mamá que está colonizada o que tenga, una infección urinaria por estreptococo del grupo B durante el embarazo, o que tuvo un recién nacido anteriormente con una enfermedad invasiva, o aquella madre que presenta con una ruptura de membrana de más de 18 horas, una ruptura prematura de membranas o un parto prematuro luego del inicio espontáneo de trabajo de parto, una madre que presenta con fiebre intraparto de más de 38 grados, una madre a la que se sospecha con una coriamnionitis. Estos niños presentan un riesgo de infección. Los signos de alerta ECO, bueno, ya los hemos visto, aquellos que presentan con un asterisco, todos los signos de alerta de la secuencia respiratoria. Para la secuencia cardiovascular, los chicos que se presentan en shock. En la secuencia neurológica,
tono anormal, nivel de alerta anormal, movimientos anormales, y en la secuencia de termorregulación pueden ser niños que tengan hipotermia o hipertermia. Y lo que uno ve más normalmente son los niños que presentan con hipotermia. Deterioro clínico, inestabilidad térmica, hipotermia, hipertermia, apneas, aumento de apneas o de respiración periódicas, aumento de saturaciones, vómitos, aspirados gástrico excesivos, distensión abdominal, problemas de tipo hiperglucemia, hipoglucemia, acidosis metabólica, hipotensión, mala perfusión, eso nos hace llevar a un deterioro clínico. ¿Cómo hacemos para la evaluación de infección? Vamos a tener factores de riesgo e indicadores clínicos. Y como ven, existen factores de riesgo como problemas maternos o indicadores clínicos diferentes como un recién nacido que se presenta chocado, con convulsiones, y uno va marcando todos estos indicadores, estos signos de alerta, y va a organizar el cuidado de acuerdo a lo que uno observe. Si un niño tiene menos de 2 banderas no rojas, uno lo que va a hacer es un monitoreo de los signos vitales al menos cada 4 horas. Si un niño tiene cualquier signo de bandera roja o 2 o más banderas no rojas, a ese niño va a haber que un acceso endromenoso, se toma un hemocultivo, obtener una radiografía y considerar y comenzar antibióticos. El nivel de riesgo de infección va a determinar de acuerdo a la sintomatología de presentación de este recién nacido. Muy importante, cuando uno está ante un recién nacido, es todo el apoyo que uno tiene. El papel de la enfermera es fundamental. Es importante formar equipo con la familia, optimizar la nutrición, proteger la piel, minimizar el estrés y el dolor, cuidar el sueño, cuidar la luz. Muy importante que uno apoye a ese recién nacido, a ese niño. La otra cosa que es importante cuando uno está con un recién nacido es considerar el traslado, que va a depender de la condición del recién nacido, de la experiencia y recursos disponibles en el centro de salud, las condiciones del viaje, y es importante que inicie el contacto tan pronto como la necesidad sea aparente. Es muy importante cuando uno hace un traslado, cuando uno se comunica con un colega, saber expresarse verbalmente, decir, este es mi problema, quiero que sepas esta cosa, esto es lo que el recién nacido presenta, necesito esto. ¿Hay alguna pregunta? Es muy importante esta comunicación, cuando uno hace la evaluación, cómo se expresa, cómo habla entre el equipo de salud, que es muy importante. Bueno, creo que ya he llegado al final de mi charla. Los quisiera invitar a todas a la 9ª Jornada Internacional de EPIC Latino, que se va a llevar a cabo en Quito, en Ecuador, del 18 al 21 de septiembre, que está dirigido a neonatólogos, pediatras y enfermeras, y la verdad que va a estar muy buenas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es parar, y les agradezco por su atención. Lamentablemente lo tuve que hacer muy rápido, pero les quise dar un pantallazo de lo que es ACORN, y espero que alguna vez me inviten, así pueda dar un taller y compartir la enseñanza con todos ustedes. Muchas gracias y estoy dispuesto a preguntas si son necesarias. Muchas gracias, doctor. Déjenme pregunto a mis compañeros si tienen alguna pregunta o comentario respecto a esta ponencia. Al parecer todo ha quedado claro, doctor. Sin duda, pues sí, hablar de ACORN era muy corto el tiempo, ¿no? Para que nos externara todo
lo que usted sabe al respecto, pero sin duda sí nos quedamos con esas secuencias que nos deja en diferentes, ante diferentes situaciones, qué es lo que tiene que hacer el personal de enfermería, qué debemos de identificar, estos signos de alerta que son muy importantes, también es en identificar todos esos listados de problemas que llegamos a hallar y pues en cuanto a evaluar, ¿no? Evaluar para atender oportunamente a nuestro recién nacido que está a nuestro cuidado. Le voy a pasar a un compañero que también está pues sí, por el área de especialidad de neonatología, mi compañero Luis Gerardo. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Para la valoración de ARCON, ¿es necesario toda la valoración o específicamente en algo alterado en el bebé? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Que para la aplicación de esta valoración, ¿es necesario aplicarla toda completa en todas las secuencias o solamente en algo específico? Por ejemplo, en la termorregulación, si está alterada en nuestro paciente, o en una infección o algo, o en específicamente alguna sección del algoritmo. No, hay que hacerlo todo. Lo que pasa que, claro, uno cuando escucha la charla parece que no va a terminar más. Esa evaluación primaria demora menos de un minuto. Cuando uno la sabe hacer, demora menos de un minuto. Y es importante que la haga toda, porque muchas veces el niño puede presentar un problema y uno a lo mejor, por ejemplo, el niño se presenta con taquipnea, entonces uno piensa en en la secuencia respiratoria. Este niño, por ejemplo, puede estar taquipneico porque está hipertérmico, o el chico puede estar taquipneico porque está hipoglucémico. Entonces, es importante hacer toda la evaluación primaria y aunque les parezca mentira, se hace muy rápido, se hace realmente muy rápido, se demora muy poco tiempo en hacerla. Entonces, es importante hacerla toda. Importantísimo hacerla toda. Y fue una muy buena pregunta, porque uno, si no la hace completa, puede pensar en algo y se está perdiendo de evaluar otras cosas. Doctor, aquí a través de la página de Facebook nos comenta Vianey, ¿cómo podemos buscar una información referente acerca de este tema? Eh, bueno, idealmente la idea que nosotros tenemos es que en cada país y en cada ciudad se puedan hacer estos talleres. Nosotros hemos hecho muchísimos talleres en México, muchísimos. Hay mucha gente local en México que da estos talleres y en otros lugares de Latinoamérica existen gente que da estos talleres. Esa es la mejor manera de hacerlo. Pues al parecer aquí a través de Facebook no hay alguna otra pregunta referente a su tema. Externan bueno, sus felicitaciones por excelente ponencia. Aquí Ana Mariel Álvarez de la Cruz, muy amplia información, cuidados integrales. Gracias por compartir. Nos saludan desde Puebla, Rosy Tegar, excelente ponencia, muy buena información. Gracias por compartir su conocimiento, doctor. Aquí también nos menciona Angie Dubar, agradecimiento igual, excelente presentación, la enfermera Zulema. Y pues muy completa la atención, es esa atención que se le brinda de manera integral. Saludos desde Argentina, doctor. Al parecer también hay algún persona que está visualizándonos a través de Argentina, Mario del Barco Eliazarán. Ujú. Muchos saludos a Mario. Y pues nada más, doctor. Al menos, bueno, por mi parte y pues al nombre de mis compañeros le agradecemos. Sin duda para nosotros sí fue, bueno, es una área de oportunidad también de conocimientos y que pues nosotros como profesionales en formación, sin duda va a ser de gran utilidad al momento de, pues sí, nuestro trabajo o práctica.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y a su disposición. Muchísimas gracias, doctor. Gracias de verdad por aceptar la invitación. Sabemos que tiene una agenda muy amplia, pero de verdad muchas gracias por todo su apoyo y esperamos que no sea la primera vez que esté con nosotros y agradecemos de verdad. Le haremos llegar su constancia de participación vía correo electrónico y nos vemos en Ecuador en septiembre. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, adiós.